maestro Felipe Sigüenza Acevedo es experto en políticas públicas y culturales, originario de Oaxaca. Cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM, la maestría en Administración Turística en la Universidad Intercontinental y el diplomado en Estudios Avanzados en Turismo en la Universidad Nebrija de Madrid, España. Como servidor público ha desempeñado diversos cargos vinculados a la cultura y al turismo, destacando su colaboración como director de calidad y competitividad en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y como subsecretario de Operación Turística del Estado de Oaxaca. Ha sido asesor y consultor turístico de gobiernos municipales, estatales y el federal y colaborado en la gestión de proyectos turísticos y culturales en México, Colombia, Ecuador y España. Ha recibido en diversas ocasiones el reconocimiento al mérito docente por su vasta experiencia académica en las más prestigiosas universidades de México, entre ellas la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, la Universidad La Salle y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha investigado e impartido cátedra y conferencias magistrales para organismos tales como la UNESCO, la Organización Mundial del Turismo, la Organización de Estados Americanos y es miembro de la red de investigadores de la Sectur y actualmente presidente del Clúster Turístico, Gastronómico y Cultural de Oaxaca, Asociación Civil y director de Tecuani, expertos en turismo y cultura y sociedad, que impulsa la iniciativa Cocina y Tradición de México con el respaldo del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías del CONACYT. Es esta la presentación curricular que hago del maestro Luis Felipe Sigüenza, a quien vamos a recibir ya en unos segundos con su presentación. Muchísimas gracias, muy buenos días, tardes ya a todas y a todos. Es para mí verdaderamente un placer estar nuevamente aquí en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, emblema de buenas universidades públicas. Han de saber ustedes si es que son estudiantes o maestros de esta universidad, que pues les antecede una enorme y positiva fama de buen centro académico, de mucho talento y de muchos años, recordando por supuesto la mano siempre firme del maestro, del doctor Seara Vázquez, detrás de este gran proyecto y de sus actuales directivos, docentes, administrativos, una gran escuela, indudablemente. Por eso para nosotros es un gran honor estar con ustedes esta mañana por aquí. Y fíjense que el tema al que me invitaron a hablar esta mañana es una experiencia que hemos tenido aquí en la Mixteca ya desde hace algún tiempo. Yo como académico he trabajado en el área fundamentalmente de turismo. Y es un poco curioso juntar estos elementos de turismo y academia porque el turismo es una actividad que normalmente se ha visto, pues evidentemente como una actividad económica. Gran parte de la economía de este país gira alrededor de eso que llamamos turismo, pero en la academia digamos que cuesta un poquito de trabajo meter el tema del turismo, a pesar de que en este país hay más de 400 universidades que tienen carreras turísticas. Y tenemos más o menos el último cálculo que le daba yo por ahí, tenemos más de 900 carreras que tienen que ver con el turismo. Desde licenciaturas en turismo, licenciaturas en administración turística, licenciaturas en turismo y desarrollo sustentable y un largo etcétera. Hay una cantidad impresionante de denominaciones para carreras que tienen que ver con el turismo. Y luego hay una serie de carreras que están muy cercanas al turismo, como por ejemplo gastronomía, que es una carrera que en los últimos 15 años ha tenido como un gran boom. Todo el mundo quiere estudiar gastronomía, ¿no? Y otras. Pero lo que habríamos de decir para ponernos en contexto en una universidad tecnológica sobre el tema del turismo, es que el turismo visto desde la academia, visto desde las universidades, es una carrera que entraría dentro de las ciencias económico-administrativas. Aun y cuando el turismo es una actividad eminentemente social que tiene como muchas caras, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de ese tema. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la academia, vendría a ser una ciencia económico-administrativa. Y por eso el tema del turismo siempre tiene un peso muy importante en la economía.
Entonces hay muchos chicos y chicas que quieren estudiar turismo, pues porque les gusta viajar, les gusta conocer gente, les gusta la fiestecilla, el viaje y la diversión, pero los que estudiamos turismo pues estamos muy lejos de hacer eso, ¿no? Somos los de turismo los que trabajamos cuando todo el mundo está de vacaciones, ¿no? Somos los del turismo los que hacemos que funcionen las empresas turísticas y no precisamente estamos sentados disfrutando una buena comida o acostados en una cama de un hotel, sino estamos haciendo que eso funcione. Pero lo más importante de todo esto que les estoy dando como un antecedente, sobre todo para los que tengan inquietud en trabajar en el sector turístico, es que también hay como dos campos de acción. Uno, el de los chicos que están en los bachilleratos y que desde el bachillerato enfocan una carrera que tiene que ver con el turismo, porque hay especialidad de turismo en el bachillerato. También en varias instituciones tecnológicas que a nivel de bachillerato, a nivel de preparatoria, ya dan la especialidad en turismo. Y aparte vienen las carreras universitarias para estudiar administración turística. ¿Cuál sería la diferencia entre una y la otra? Que en el bachillerato lo que se da fundamentalmente son herramientas, ahora sí que transferencias de tecnologías para la operatividad de las empresas. Y lo que se espera de un licenciado en administración turística es que sea capaz de aplicar el método científico para administrar el turismo. O sea, que sea capaz de plantear hipótesis, que sea capaz de plantear el desarrollo de nuevos mecanismos, de metodologías, ¿no? De tener sustentos teóricos en lo que se propone. Esa es la gran diferencia. Lamentablemente, en nuestro ámbito educativo turístico, en muchas ocasiones en las carreras de turismo universitarias se dan tecnologías y no precisamente se motiva el desarrollo de la ciencia. Aún con todo eso que les acabo de decir, vamos a llegar al punto de que aquí en México tenemos también una gran oferta de maestrías en turismo y también tenemos doctorados en turismo. O sea, hay gente que se prepara a niveles realmente importantes para pensar el turismo. Yo diría, en mi caso personal, más bien repensar el turismo, porque el turismo es una actividad que digamos tiene un antecedente histórico, ¿no? ¿De dónde sale esta idea del turismo? Bueno, todos los seres humanos tenemos en algún momento la inquietud de viajar. Durante muchísimo tiempo los seres humanos viajaban o se trasladaban de un lugar a otro por necesidad de supervivencia. En algún momento de la historia la gente se empezó a mover por una cuestión de fe. Ese fue un gran motor del movimiento de personas en el pasado, ¿no? A partir de la revolución industrial, que aparecen nuevos métodos de comunicación, nuevas inquietudes, aparece la ilustración, estamos hablando del siglo XVII, XVIII. En Europa se empiezan a organizar viajes entre las clases privilegiadas para que los muchachos, los hijos de las familias adineradas, pudieran hacer el mundo, digamos, ¿no? Por lo menos recorrer Europa y llenarse de cultura. Así fue como inicia este nuevo modelo de viaje que hoy conocemos como turismo. Turismo es una palabra de hecho que viene del francés y del francés le antecede el latín. Es el mismo origen de la palabra tornar, de donde viene la palabra torno, que es algo que da vueltas, ¿no? El alfarero trabaja en un torno, ¿no? Son cosas que dan vueltas. La idea del turismo es gente que va pero regresa, o sea, retorna a su lugar de origen. Por eso hay una diferencia entre migrante, una persona que se puede quedar a donde va, y turista, que es una persona que va y viene. En realidad, la palabra turista viene a ser una palabra que hoy se ocupa como sinónimo de viajero, pero no debería de ser un sinónimo. El concepto humanista de la persona que se traslada por el mundo es la de viajero. Y dentro de los viajeros hay un subconjunto al que le llamamos turistas. Lamentablemente la palabra turista ahorita se ocupa hasta para denigrar a alguien, ¿no? Que dice, me quieres cobrar como si fuera turista, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque el turista se convierte en un elemento como muy icónico de los destinos turísticos, ¿no? Tú vas a Oaxaca a la ciudad de Oaxaca y ves a un güero de playerita, de short, con una cámara, chanclas, turista, ¿no? A lo mejor es oaxaqueño, pero nació güerito y
se le ocurrió por el calor salir de chanclas, ¿no? El caso es que sí tenemos como un prejuicio de lo que es el turista. Para los que nos dedicamos al turismo, para los que estudiamos turismo, para los que analizamos el turismo, nosotros utilizamos la palabra turista como un factor estadístico. Un turista es un viajero que pernocta en el lugar que visita. Al pernoctar queda registrado estadísticamente y a ese registro estadístico es al que le llamamos turismo. O sea, entendiéndolo de otra manera, para que un lugar sea turístico necesita recibir turistas y como los turistas son los que se hospedan, los que pernoctan, si no hay servicios de hospedaje, no hay turismo. Ese es el principio del turismo. Por eso cuando lo vemos como actividad económico-administrativa, ¿qué es lo que estamos administrando? Los viajes de aquellas personas que pernoctan. Entonces eso empieza a quitar un poco el polvo, ¿no? Cuando nosotros le empezamos a decir o denominar turístico todo lo que tenemos enfrente en un destino, empezamos con un proceso, vamos a decir, de discriminación en el que el turista o es el que lleva la ventaja o es el que lleva la desventaja. Pero hacemos como dos mundos, ¿no? Por ejemplo, voy a regresar al ejemplo de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Que a la calle Macedonio Alcalá, que la hicieron corredor, la cerraron al tráfico, entonces una calle peatonal, le pusieron después el nombre de andador turístico. O sea, ¿a quién se le ocurre agarrar una calle de una ciudad, hacerla peatonal, fomentar el uso, vamos a decir, del tránsito de la gente y acabar diciéndole andador turístico? ¿Cómo por qué turístico? Ya no vamos a pasar los que vivimos ahí o vamos a ser mal vistos o ¿cómo está la cosa, no? Ninguna necesidad de ponerle andador turístico, como ninguna necesidad de ponerle a la terminal de autobuses de Puerto Escondido terminal turística. ¿Cómo para qué? O tener una policía turística, o tener un menú turístico, todo turístico. ¿Cómo para qué? Como para señalar qué, ¿no? Sin embargo, este tipo de usos de la palabra turista o turístico hace que sí nos vamos a formar en la mente como dos mundos. Ahora, ¿cuál es el otro elemento que aquí es bien importante plantear? El elemento de que el turismo parte de modelos de gestión, o sea, para hacer un escenario turístico, es que queremos hacer a la Mixteca un lugar turístico. Sale, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Cómo le hacemos para pensar que en un lugar se puede convertir en turístico? Mucha gente cree, sobre todo los políticos, creen que por el hecho de tener una serie de cosas que ellos consideran atractivos, prácticamente ya te puedes entrar al turismo, ¿no? O peor tantito, pones una oficina de turismo en el municipio y unas letras de colores afuera del pueblo, ¿no? Ya soy turístico, ¿no? Normalmente, para poder nosotros, digamos, involucrarnos en el mundo del turismo, hay que hacer una serie de ejercicios. El turismo, como les decía, es una actividad económica, por eso todo el mundo le quiere entrar. Pero ¿de qué manera tú puedes garantizar que va a haber una derrama económica a través del turismo en tu comunidad sin que eso perjudique a la comunidad? Cuando nosotros tenemos en México un modelo de turismo, porque les digo, todo parte de modelos, ¿no? Un modelo de gestión turística que está basado en el turismo de masas. ¿Qué es el turismo de masas? Es un modelo de gestión que aprovecha los grandes medios de comunicación disponibles para hacer que el movimiento de personas se masifique. Antes de la Segunda Guerra Mundial ni siquiera había aviones para transporte de pasajeros. Ahora hay un montón de aviones volando por todo el mundo, moviendo un montón de gente, hay muchas compañías de autobuses, hay muchas maneras de transportarse y ese transporte tan abierto ha hecho que los seres humanos nos podamos mover más rápido, más lejos y más barato, relativamente barato, ¿no? Pensemos nada más en las posibilidades que tengamos nosotros de ir a Europa. Por ejemplo, alguien de aquí que quisiera pensar en sus vacaciones en España, lo que tiene que hacer es ahorrar 12,000 pesos, ¿no? Para su boleto de avión y calcule para estar una semana por allá otros 20,000 pesos, o sea, con unos 32,000 pesos la armamos. En un viaje de avión de la Ciudad de México serían más o menos 11 horas de vuelo. ¿Cómo comparamos eso con los 3, 4 meses que hacían los viajeros que venían en barco, ¿no?
sea, el mundo ha cambiado absolutamente. Entonces, como hay más posibilidades de acceder a eso, el turismo se masificó. Y al masificarse el turismo, empezó a haber un modelo de gestión que empezaba a pensar que más era mejor, más viajes, más gente, más dinero, más empresas, más dólares, todo era más. Y la manera en que se ha medido ese crecimiento turístico o el éxito del turismo en México ha sido a través del éxito de ese modelo de gestión de masas. México presume ahorita de estar entre los 10 países que más turismo reciben. En este año ya llevamos más o menos 34 millones de turistas internacionales. Esos 34 millones de turistas internacionales ya dejaron en México, según el cálculo estadístico, 28,000 millones de dólares. 28,000 millones de dólares. O sea que el turismo es un gran generador de recursos para el país, indudablemente. La pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿A qué destinos llegan? ¿Qué empresas los tienen en sus manos? En México la mayor parte de la derrama turística se da en los destinos de sol y playa, fundamentalmente en la Riviera Maya, en Puerto Vallarta, en Mazatlán, en Los Cabos, un poquito le toca a Oaxaca, en Huatulco, en Puerto Escondido. Ahí está la mayor parte de la derrama. Más o menos un 85% de esos dólares están en los destinos de sol y playa. Oaxaca es un gran receptor de turistas. Aquí en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, se reciben 1,200,000 turistas al año. De ese 1,200,000, más o menos 180,000 son extranjeros. O sea que de los 35 millones de extranjeros, 180,000 llegaron a Oaxaca. Ya son mucho menos, ¿no? ¿Cuántos de esos turistas internacionales llegan a la Mixteca? ¿Y por qué vías? ¿Dónde se hospedan? ¿Qué comen? ¿Quién los trae? ¿Quién los lleva? ¿Dónde se queda ese dinero? Entonces, para poder responder todo eso, tendríamos que ver hasta dónde estamos metidos en el turismo de masas, que es el que mueve el dinero, o no. Y entonces los destinos empiezan a competir o a esforzarse para poder encajar en ese modelo. Y eso es lo que a lo largo de los años han hecho las secretarías de turismo, tanto la federal como las estatales. Y los municipales tratan de hacer algo así. Pero hay un modelo alternativo, porque no nada más hay un modelo de gestión, hay varios modelos de gestión. Y el otro modelo de gestión al que le hemos llamado turismo alternativo, mucha gente entiende el turismo alternativo como el del campo, los pajaritos en el cerro, ese es el alternativo, ¿no? Y en realidad no. El modelo de turismo alternativo es el modelo alternativo al turismo de masas, que es un modelo que se basa en otra gestión, en una gestión que no está pensando en los números grandotes para crecer, sino en una cosa más lineal que permita conformar una mejor distribución de esos ingresos. Nosotros podemos partir del hecho de que aquí en México, el 97% de las empresas turísticas son micro y pequeñas empresas. Solamente el 3% de las empresas turísticas son grandes empresas. Pero esas grandes empresas controlan los destinos de sol y playa y son empresas globales. O sea, inversiones extranjeras que llegan a México, se instalan, aprovechan nuestros recursos y es ahí donde se maquina este gran movimiento de dinero. Legítimo, o sea, no es una crítica que diga qué mal que están, no, legítimo. Además, entre las cosas positivas es que crean un montón de empleos, eso es verdad. Habrá que ver si bien pagados, ¿no? Pero es verdad que hay una inversión, es verdad que hay empleos, pero la gran pregunta es, si el 97% son micro y pequeñas empresas, ¿qué está pasando con ellas? Aquí en Oaxaca, de ese 97% de micro y pequeñas empresas, aquí en Oaxaca es un poquito más que eso, aquí empresas grandes casi no hay. Resulta que casi el 60% de esas micro y pequeñas empresas no están registradas ante la autoridad fiscal, no tienen un SAT. No tienen un registro federal de causantes, no pueden emitir una factura, no pueden tener acceso a créditos de ningún tipo, no tienen manera de tener, por ejemplo, cobros con tarjeta de crédito o de débito. Todo eso falta
porque o sea, imagínense, el 60% de las empresas micro y pequeñas de Oaxaca no tienen eso. Entonces, ¿cómo le hacen para vender? Pues al chas, al día a día. Tratar de ver qué se vende ese día y vámonos a echar la bendición porque se vendió algo, ¿no? Así estamos, esa es la verdad. Entonces, cuando nosotros los teóricos del turismo, desde las universidades, nos planteamos esa realidad, decimos, ¿qué tendríamos que hacer para que ese modelo de gestión alternativo, al que le llamamos un modelo de gestión responsable del turismo, responsable en lo social, responsable en lo humanista que debería ser el turismo, se pueda llevar a cabo? Cuando tienes a ese gran monstruo corporativo que dice, a mí no me tocas mis dólares, ¿no? O sea, estaría padrísimo que progresaran, pero pues hay que se las arregle, ¿no? Entonces, lo que les vengo a platicar ahorita esta mañana, que ya me llevé un buen rato en la introducción, también para que pudiéramos tener el equipo, es decirles cómo puede haber una alternativa para eso. Pero les voy a hablar de una alternativa que existe y que estamos aplicando en la realidad aquí en la Mixteca. Hay un organismo que es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que lo conocemos de muchos años como el CONACYT. Ese CONACYT acaba de pasar por una reforma de ley que le incluye entre sus atribuciones y le da esta connotación de humanismo, porque hay una parte de las ciencias sociales, ¿no? Los enfoques humanistas que vamos a tener ahora en la formación académica de México, hacer conciencia del tema del humanismo y poner las ciencias y las tecnologías al servicio de la sociedad. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, CONACYT, junto con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, este es un organismo también académico, en donde están la gente que le sabe al campo. Ahí están los agrónomos, ahí están los biólogos, todos los que de alguna manera nos dicen cómo aprovechar mejor el campo, están en el INIFAP. Y bueno, y yo que estoy con otros colegas en un cuerpo académico que nos llamamos Tecuani Expertos en Turismo y Cultura. Somos un grupo de académicos de diferentes disciplinas que estamos desarrollando esto. Entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible fortalecer la economía de estas pequeñas unidades de negocio desde el turismo, ¿no? Y bueno, adelante, por favor. Le estamos haciendo más o menos así. Perdón. Las redes de economía solidaria. Cuando nosotros hablamos de crear una red de economía solidaria, decimos, bueno, hay un montón de chiquitos, micro y pequeños emprendimientos, la mayoría de tradición familiar. La mamá abre el negocio, medio empieza a vender cosas, cuando el hijo regresa de la escuela, le dice, vente, ayúdame, ¿no? Ahí tiene a una sobrina que vino del pueblo, también le ayuda, luego la abuelita ayuda también medio a limpiar, o sea, es una empresa familiar, ¿no? Que puede ser del giro que ustedes quieran. Estos pequeños emprendimientos, nosotros lo que proponemos es que se conozcan entre sí y se empiecen a juntar y empiecen a hacer una especie de cadena. Entonces, cuando llegamos nosotros, por ejemplo, a un destino pequeño, a una población pequeña, en donde sabemos que la gente tiene algo que puede ofrecer a los visitantes, en el caso de esta propuesta, es la cocina tradicional mixteca. Así lo vemos nosotros. La cocina tradicional mixteca es un tesoro gastronómico y cultural digno de ser disfrutado. Y hay mucha gente que viene buscando eso. Perfecto. ¿Cómo le hacemos entonces para que estos pequeños emprendimientos se empiecen a conocer entre sí? Nosotros empezamos por definir cuáles podrían ser aquellos emprendimientos que tienen que ver con la cocina, con preparar cocina tradicional mixteca. ¿Me van a ayudar, por favor? ¿Cuáles pueden ser algunos pequeños negocios que tengan que ver con la cocina tradicional mixteca? ¿Qué se les ocurre? Ideas. Las fondas, ahí está, ahí hay un emprendimiento, una fonda. ¿Qué otro emprendimiento se nos ocurre? Venga, aquí no hay error. La cocinera tradicional que hace mole de caderas, perfecto, ahí hay otro emprendimiento. ¿Dónde más? Una pulquería, un productor de pulque o un lugar donde se venda pulque mixteco, perfecto. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Los que venden fruta, los que siembran fruta y los que venden la fruta, perfecto. ¿Quién más cabe por ahí? Los carritos de chilaquiles, claro que entran los carritos de chilaquiles, siempre y cuando le pongamos
Ingredientes mixtecos. ¿Qué más entra? El mezcal, ahí están los mezcaleros, ¿no? Miren, para que no nos perdamos, estamos hablando de que lo que le vamos a ofrecer a los viajeros es cocina tradicional mixteca. Entonces ahí, por ejemplo, el taco de canasta no entraría porque ese no es una cocina tradicional mixteca. Es una comida que podemos comer aquí, pero no es tradicional mixteca. Entonces, si yo voy a meter, por ejemplo, el mole de caderas, ¿con qué se hace? ¿Quién sabe? Con chivo. ¿Y el chivo de dónde lo saco? De la sierra, o sea, del chivero, ¿no? Entonces, a quien también necesito para poder tener esa experiencia es al chivero, o sea, al que cría los chivos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo que quiero hacer es un pozole mixteco, ¿qué lleva el pozole mixteco? Maíz. ¿Y de dónde voy a sacar el maíz? Desde el campo, ¿verdad? De los campesinos. Entonces, es así como nosotros vamos detectando a todos aquellos que nos hacen falta para poder tener una experiencia gastronómica. Y entonces, ¿dónde termino? Termino creando una red de emprendimientos a los que a todos los agrupo y les pido que empiecen a acompañarse en un proceso. Cuando la red de economía solidaria se conforma, entonces esta red lo que permite es que platicando entre los integrantes de la red se empiecen a conocer mejor y al conocerse mejor empiezan a intercambiar experiencias. Es como si entráramos, por ejemplo, a un grupo de bachillerato de la universidad y le empezáramos a decir a los chicos, a las chicas del salón, a ver, cuéntenos qué hacen sus papás. Y cuando empiezan a platicar qué hacen sus papás, uno va a decir, es que mi papá es mecánico, pues mi papá vende llantas, pues mi papá es de tránsito, pues, ¿sale? Y se arma una red. Exactamente igual le estamos haciendo aquí a través de localizar estos emprendimientos. Una vez que lo localizamos y ellos empiezan a charlar entre ellos, se empiezan a encontrar alianzas estratégicas. Resulta que el del mole de caderas ha tenido problemas porque no encontraba al chivo adecuado, pero ahí también ya está el del chivo, entonces le dice, yo te doy el chivo, ¿no? Al del pozole había tenido que estar comprando maíz, quién sabe en dónde, porque no lo localizaba, pero ahí está el campesino que le va a dar el maíz. Y así se van haciendo las redes. Afina los propósitos y objetivos del desarrollo económico del lugar. Si nosotros tenemos el propósito común de hacer de la gastronomía mixteca un atractivo turístico para que la gente venga, entonces todos empezamos a entender mejor cuál es nuestro lugar en la red y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Para que el mole de caderas finalmente se sirva enfrente de un comensal en un restaurante en la Mixteca, todo lo que tuvo que haber pasado antes, el campesino, el ganadero, la matanza en la hacienda, el preparar el mole con la cocinera tradicional, el servirlo con un buen mezcal, el poner el jarabe mixteco para que la gente disfrute mientras se toma el mezcal, se come el mole de caderas, etcétera, etcétera. Se forma la cadena y finalmente encontramos nuevas oportunidades porque ya que nos conocemos todos, empezamos a negociar entre nosotros y empezamos a conformar estas alianzas. Esto que les acabo de platicar está pasando actualmente aquí en la Mixteca. Esa red existe, esa red que además aquí hay algunos compañeros que participan en la red, les agradezco mucho su presencia. Esa red trata poco a poco de ir logrando este objetivo. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los académicos cuando tenemos ante nosotros la posibilidad de tener esta red? Les damos un acompañamiento técnico. ¿Qué significa un acompañamiento técnico? Que nosotros en la universidad estamos desarrollando las metodologías de cómo se va a trabajar. Estamos viendo qué cosa tendrían que estar haciendo cada emprendimiento de acuerdo con su giro. Y cuando tenemos la red, vamos a reuniones de trabajo con la red y les damos ese acompañamiento. Les voy a poner un ejemplo. Llega un nevero que está en Tlaxiaco y nos dice, yo le quiero entrar a la red. Perfecto, tú haces nieves. ¿De qué haces nieves? No, pues de frutas aquí de la localidad. Padrísimo, ni mandado a hacer. ¿Quién te enseñó a hacer tus nieves? No, pues desde mi abuelito venimos haciendo nieves. No, pues califica de todo a todo. Nieves artesanales, hechas con garrafa, con fruta tradicional mixteca, el señor es mixteco, etcétera, etcétera. ¿Qué le hace falta a usted? No, pues que no estoy dado de alta en el SAT. Ah, caray, ¿y usted tiene un registro como nevero ante el municipio? No, tampoco.
Ah, bueno. ¿Y usted tiene entonces qué tipo de licencia de salud o algo? No, tampoco. Ah, bueno, pues por ahí vamos a empezar. Vamos a empezar a acompañarlo para que cubra todos esos requisitos. Pero al mismo tiempo le decimos, ¿y cómo está haciendo usted su nieve de limón? No, pues es que no he encontrado limón, entonces lo estoy comprando en Bodega Aurrerá, ¿no? Ah, bueno, pues ¿qué cree? Que aquí hay un señor que siembra limones y tiene un montón de limones, ¿qué le parece si empieza usted a comprar con él? Y ahí empiezan a hacer su negocio, ahí empiezan a hacer un acuerdo. Entonces yo le digo al nevero, usted tiene nieve de limón hecha con manos mixtecas, al estilo mixteco, y ahora además con limones mixtecos. Entonces su nieve ya es representativa de la cocina y la tradición mixteca. Entonces su vaso de nieve, para poderlo yo presentar en el escenario turístico y decir, mire señor que viene de viaje de fuera, esta nieve que usted se va a comer no es de la Michoacana, no es de Holanda, es nieve mixteca, hecha con ingredientes mixtecos. Por lo tanto, esa nieve no va a costar 10 pesos el vaso. Esa nieve va a costar lo que tiene que costar después de que pasa por todo ese proceso. El viajero, claro que lo paga con gusto. ¿Por qué? Porque a eso vino, a comer lo auténtico de acá. Y el nevero puede aumentar sus ingresos vía ese mecanismo de turismo sin afectar la economía de la comunidad en donde está. Todo ese proceso que nosotros vamos creando tiene grandes retos, por supuesto, pero nosotros lo que vamos haciendo desde este punto de vista es logrando que estas pequeñas y microempresas empiecen a aportar al consumo turístico, cosa que actualmente muy pocos pueden hacer. Adelante, por favor. Entonces, nosotros hacemos este vínculo, que es un vínculo bien bonito, entre académicos, que estamos desarrollando las metodologías, y los emprendimientos que necesitan ir desarrollando esto. Fíjense en el turismo cómo funciona bonito. Para que un destino turístico, vamos a pensar por ejemplo en Guajuapan de León. Guajuapan de León no es precisamente un destino turístico consolidado. Actualmente el municipio de Guajuapan de León ya está reconocido como municipio turístico. Muy a fuerza, pero está. ¿Y por qué digo muy a fuerza? Porque para poder ser un municipio turístico necesitas tener una serie de inventarios, una serie de diagnósticos, una serie de documentos que te permitan saber dónde están tus fortalezas, tus debilidades. Eso no está, o está, digamos de una manera, tiene muchas oportunidades de mejora, por decirlo bonito, ¿no? Y no es que Guajuapan no quiera, lo que pasa es que a la mayoría de los municipios les falta la metodología para poderlo hacer. Si yo les pregunto, por ejemplo, a gente que sea o viva aquí, ¿cuáles podrían ser atractivos turísticos de Guajuapan de León? ¿Cuáles me podrían mencionar? ¿Perdón? El Cerro de las Minas. Muy bien, ¿eh? Muy bien, perfecto. ¿Qué más? El andador de… Ajá, perfecto. ¿Qué más? ¿Salto del agua? El salto del agua. ¿Qué más? El puente colgante. ¿Dónde está el puente colgante? Eso no lo conozco. Ah, el río Mixteco. Bueno, fíjense, ¿no? Podemos decir una serie de ideas de cuáles serían los atractivos turísticos de Guajuapan de León, pero si los tenemos dispersos, si los tenemos desconectados, es difícil que podamos avanzar en ese sentido. Les voy a poner un ejemplo aprovechando que está aquí el doctor. Tenemos una zona arqueológica importantísima en Guajuapan, importantísima, desde el punto de vista del devenir histórico de la Mixteca, como evidencia arqueológica, la zona arqueológica del Cerro de las Minas es muy importante. Sin embargo, esa zona arqueológica, dentro del catálogo de zonas arqueológicas visitables por el INAH, no está. ¿Por qué? Porque a esa zona arqueológica le hace falta mucha infraestructura para tener un adecuado aprovechamiento turístico. ¿Se usa turísticamente? Sí. ¿Bajo el control de quién? Pues bajo el control de la buena voluntad de quien está en este momento a cargo de vigilar que no se haga un mal uso de la zona arqueológica. Pero no está consolidada como atractivo turístico. Y cuando una zona arqueológica no está consolidada como atractivo turístico, corremos el riesgo de deteriorarla, de darle en la torre, en lugar de aprovecharla. Entonces, imagínense ustedes
cuando escuchamos a los expertos que nos están hablando de la importancia que tiene a través de la historia la cultura, en este caso la cultura ñuña o la cultura mixteca en general, y que de esa cultura antigua se deriva la comida que hoy día se come en la mixteca, como por ejemplo lo que decíamos hace ratito del tema del maíz. La mixteca es parte esencial de la cuna del cultivo del maíz. O sea que la mixteca fue uno de los primeros lugares del mundo en el que se cultivó el maíz. Entonces, si alguien en el mundo quisiera ir a la cuna del maíz, tendría que venir aquí. Y ahí es donde está la idea de todo esto, ¿no? Yo puedo empezar un recorrido para viajeros interesados en la cultura mixteca, justamente en la zona arqueológica, pero desde ahí explicando el devenir del maíz, para que a lo largo del día, de la jornada de visitas que tengamos, terminemos comiéndonos un pozole mixteco ya con una visión diferente del maíz, porque ya me lo explicaron los expertos. Y ya entendí la importancia que es para mí comer maíz en estas tierras, ¿no? Y así con todos y cada uno de los ingredientes que queramos explorar. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es brindando ese acompañamiento. Si los miembros de la red se involucran realmente en la cultura gastronómica de la que estamos hablando, vamos a tener que hacer eso. Vamos a tener que acercarnos a los lamabordos, vamos a tener que acercarnos al geoparque de la Mixteca Alta, nos vamos a tener que acercar al campo para ver a los campesinos trabajar, nos tendremos que acercar con los artesanos para ver cómo tejen su palma, porque necesitamos conocernos todos unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Un intercambio de saberes. No es que los especialistas llegamos, usted se sienta y me escucha, no, nos necesitamos escuchar todos, porque también nosotros tenemos mucho que aprender de lo que la gente hace. Adelante, por favor. Esta es una idea, les traje este mapa para que se den una idea de cómo desde la academia estamos enfocando esto del desarrollo de experiencias turísticas gastronómicas. Hay una visión de México que en el turismo estamos empujando de una manera pues lo más fuerte que podemos, que tiene que ver con la geografía cultural y no con la geografía económica. El turismo toda la vida se ha planificado desde la óptica de la geografía económica y lo que se está viendo es para dónde se mueven los dineros, para dónde se mueven las finanzas, las economías. Nosotros no lo vemos así. Nosotros enfocamos, como les digo, son modelos de gestión, nosotros lo enfocamos desde la geografía cultural y partimos de un concepto que todavía estamos en análisis con diferentes especialistas, al que le denominamos comarcas turísticas bioculturales. Y cuando nosotros decimos una comarca turística biocultural, nos referimos a un espacio que tiene una identidad sociocultural basada en su historia y que comparte paisajes naturales y culturales, a partir de los cuales se puede crear realmente una idea de destino turístico. No es el destino turístico porque tiene solamente la infraestructura hotelera o la infraestructura turística, sino donde se encuentran estos espacios que tienen una identidad cultural bien definida. En el caso de la Mixteca son dos, está la comarca de la Mixteca Baja y el Legado Ñuñe, y la comarca de la Mixteca Alta y las llanuras de la nación chocholteca o Inguigua. Aquí la idea es que si uno viene a la Mixteca, sepa de antemano que no es una sola Mixteca. Aquí en Oaxaca se identifica perfectamente bien una Mixteca Alta, una Mixteca Baja, una Mixteca de la costa, más la Mixteca de Guerrero, más la Mixteca de Oaxaca, y todo compone un solo conjunto cultural, con sus particularidades, pero es un solo conjunto cultural. Yo siempre he pensado, ¿no?, que aquí desde la época del siglo XVI se aplicó la de divide y vencerás, porque los mixtecos realmente son un pueblo muy culto y muy poderoso. De lo que se tuvo que hacer de alguna manera pues fue un poco fragmentar, pero bueno, entonces nosotros lo que vemos es que podemos crear una experiencia turística gastronómica para la Mixteca Baja, otra experiencia turística y gastronómica para la Mixteca Alta. Entonces lo que hicimos fue que creamos dos redes de economía solidaria, una para cada región, y ponemos un nodo es un punto a partir del cual se organiza todo. Entonces, en el caso de la Mixteca Baja, nuestro nodo es Guajuapan de León. En el caso de la Mixteca Alta tenemos 3 nodos, que son la heroica ciudad de Tlaxiaco, San Pedro y San Pablo Tepozcolula y
y actualmente Santo Domingo y Anguitlán. Pero en realidad lo que estamos haciendo es que tratamos de que estos lugares aparezcan en el mapa turístico, pero no pensando en quién sabe qué van a ir a hacer, ¿no? Sino teniendo muy clarito cuál es la oferta que van a recibir los viajeros acá, que es una oferta cultural, histórica y gastronómica, así es como se piensa. Les pusimos otras comarcas porque son con las que estamos trabajando actualmente el proyecto. Existen redes de economía solidaria en la montaña de Guerrero, en el valle de Tehuacán, en el estado de Tlaxcala estamos en la Sierra de Tlaxco y la llanura de Huamantla, y en el estado de Hidalgo estamos en la comarca de Tulancingo. Todos estos son los planes piloto que el CONACYT ahorita está empujando para la creación de estas redes de economía solidaria. La primera de todas esas redes fue la de la Mixteca. Fuimos la punta de lanza del proyecto. Adelante, por favor. Adelante. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? ¿Qué estamos esperando lograr con todo esto? Pues al conformar la red, tenemos este diálogo, este aprendizaje, este intercambio de saberes, que es una cosa que muy pocas veces tenemos oportunidad de hacer. Sobre todo ahorita, por ejemplo, que hemos estado haciendo diálogos entre la gente de Tlaxiaco y la de Huajuapan, porque muy cerca, muy mixtecos, pero cada uno tiene grandes cosas que decir y grandes enseñanzas, ¿no? Y el fortalecimiento de estos emprendimientos, pero así, a nivel de echarnos la mano desde abajo, en el contexto de la organización, y de ahí para arriba, ¿no? Por ejemplo, en este fortalecimiento de micro y pequeños emprendimientos, llegan empresas muy consolidadas de hotelería, por ejemplo, que se juntan con los micro y pequeños hoteleros mixtecos y hacen un intercambio de técnicas. Y ellos les explican cuáles son las maneras de llevar una contabilidad, de llevar un control financiero, dónde compran sus toallas y sus sábanas más baratas, de cómo le hacen para definir las tarifas y un largo etcétera, ¿no? Es un intercambio de saberes entre personas que están en la misma situación, vamos a decir del mismo giro, aunque se encuentran con otro grado de experiencia, ¿no? Y las oportunidades para hacer un comercio justo. Cuando decimos hacer un comercio justo, quiere decir que nosotros nos encontramos, por ejemplo, mezcaleros en la Mixteca, que están produciendo un mezcal buenísimo además, porque casi todo es de maguey silvestre, que además está en peligro de extinción, hay que cuidarlo mucho, pero estos maestros mezcaleros logran vender un litro de mezcal en 200, 250 pesos, cuando el promedio del litro de mezcal al menudeo en Oaxaca de un maguey silvestre está entre los 650 a 700 pesos, sin norma oficial, porque con la norma oficial, que es obligatoria además, se incrementa más el precio. Digo todo esto porque hacer un comercio justo quiere decir que si alguien viene con un mezcalero mixteco y le da su litro de mezcal en 250 y este amigo que lo compra en 250 es capaz de venderlo en 800 pesos y él dice, fui justo porque no le regateé al productor, eso no es comercio justo, eso es aprovechar la oportunidad. Comercio justo sería pasarle al productor parte de la ganancia extra que se obtiene por encontrar un buen cliente en el mercado, eso sí sería un comercio justo. Entonces esas tasas de retribución al campo no se dan y por eso es que muchas veces los productores del campo siguen viviendo una situación muy complicada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se abren los canales de comercialización, en nuestro caso a través del turismo. ¿Y qué es lo que hacemos? Creamos el producto turístico con sabor mixteco, quitamos todos los mezcales que vienen del Valle de Oaxaca, metemos solamente mezcales mixtecos y se sirven en la mesa acompañando los platillos mixtecos y se le paga al productor mezcalero lo que realmente vale su mezcal en la mesa. Entonces, esa es una manera. Otra manera que tenemos de hacerlo es que este programa crea sistemas de comercialización vía web. O sea, tenemos nuestras propias tiendas virtuales y le enseñamos a los emprendimientos a usar esas tiendas virtuales. Si la tienen muy difícil, porque no tienen acceso a tecnología, entonces tenemos a quien hace ese trabajo por él, pero se le explica cuál es el papel de un intermediario, que es un intermediario valioso en la red, que está dentro de la misma red y que no es un coyote que acapara la mercancía y finalmente paga el precio que quiere. Por eso es una red de economía solidaria. Entonces pasan cosas bien bonitas. Por ejemplo, en Tepozcolula, mujeres productoras de galletas
unas galletas riquísimas que hacen ahí de diferentes tipos, pero al momento de venderlas, la única posibilidad que han tenido es meterlas en una bolsita de nylon y esperar que alguien las compre, ¿no? Cuando nosotros entramos en esta dinámica, decimos, bueno, tiene que haber alguien que acompañe a las galleteras para que puedan hacer una envoltura adecuada como para que un viajero se las pueda llevar. Entonces ya necesitas un papel encerado, ya necesitas una bolsita de celofán, ya necesitas una cajita de cartón, ya necesitas una etiqueta, ya necesitas fecha de caducidad, etcétera, 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 ¿no? Que la señora pueda poner su nombre, las galletitas de doña Lidia, que le ponga su domicilio, que le ponga un correo electrónico, que haya quien revise ese correo electrónico, ¿verdad? Si va a tener un Facebook, el Facebook es gratis, sí, pero ¿quién lo usa? ¿Quién lo usa adecuadamente para vender? Entonces, galletas de doña Lidia en Facebook y se le toma una foto y ahí se ponen los datos. Si pone un teléfono, es un teléfono que va a tener crédito, que sí lo va a contestar, etcétera, etcétera, ¿no? Se dice fácil, pero es un rollo. Y es ahí en donde en la red de economía solidaria entran los jóvenes, sobre todo los jóvenes que estudian bachillerato o que estudian universidad, porque les aseguro que no hay joven que no conozca una persona en su familia o fuera de ella que tenga un emprendimiento. Y muchas de las personas mayores que con tanta dificultad utilizamos una computadora o un celular, tienen en los jóvenes a sus mejores aliados. Entonces este programa también mete en la red a los jóvenes estudiantes y a través de diversas figuras como son prácticas profesionales, servicio social o emprendimientos, porque tenemos una incubadora, permitimos que los jóvenes se vayan involucrando. Entonces la idea es, eres vecino de doña Lidia, que no entiende lo de la tecnología, ayúdale con sus galletas y a ti te transferimos la tecnología para que aprendas a llevar un negocio. O sea que ayudando a tu vecina, aprendes cómo hacer tu propio negocio y cuando tengas tu propio negocio, también entras a la red. Es la manera en que trabajamos. Adelante, ya vamos a terminar. Claro que también tenemos un montón de obstáculos. Tal vez uno de los obstáculos más fuertes sea que los emprendimientos llegan muy debilitados. No tienen dinero, no tienen tiempo, viven al día y tienen muchos apuros de todo tipo. Cuando le decimos a la gente, véngase a una conferencia porque va a estar bien bonita, aquí lo esperamos, quiere decir que va a perder su día y viven al día. Lo que no vendan hoy significa no tener para llevar el taco a su casa. Entonces, esa debilidad hay que superarla de alguna manera. Nosotros, por ejemplo, los académicos, le damos acompañamiento a esos pequeños emprendimientos vía remota a través de Zoom u otros medios electrónicos. Pero si estamos diciendo que la gente no tiene ni una computadora, ni señal de internet, a veces ni luz, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como somos una red de economía solidaria, el negocio que está mejor posicionado, que tiene internet y que tiene computadora, invita a todos los demás a que ahí tomen su capacitación. En algunas ocasiones es la oficina de la agencia municipal o del municipio o el hotelito o el restaurante o la vecina que sí tiene computadora y ahí junta a sus comadres para ver la capacitación, ¿no? Siempre le buscamos el modo. La desprotección institucional, porque como las instituciones no trabajan a detalle, las instituciones nada más están esperando tener la posibilidad de ayudar a la gente una vez que la gente se acerca. Pero si la gente no sabe a dónde acercarse, ¿cómo le va a hacer? Nosotros le decimos a las autoridades municipales, aquí te traigo a 18 emprendimientos que llegaron a mi red, pero no tienen nada, no tienen papel de nada, no tienen permiso de nada. Entonces lo que hacen los municipios es que les empiezan a dar un acompañamiento puntual. A ver, señora, aquí está su licencia para que venda usted comida, no me va a pagar nada, pero usted se tiene que reportar acá. ¿Para qué? Para recibir el curso de manejo higiénico de alimentos, para que la visite la del sector salud, para que sepa lo que es protección civil y no vaya a tener un incendio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero poco a poco se les va dando ese fortalecimiento institucional que no tienen. Exclusión comercial, porque como no tienen terminal de internet, pues no pueden cobrar con tarjeta, no tienen cuenta de banco, no tienen nada de nada. Lo único que pueden hacer es cobrar, como les digo, en efectivo. Y a veces ni cambio hay, ¿no? Entonces lo que hay que hacer para superar esa exclusión comercial es enseñarle a la gente a vender, digamos, a través de las nuevas tecnologías. Los turistas, el 80% de lo que compran, lo compran con una tarjeta. ¿Cuántos mixtecos quedamos fuera de la jugada porque no tenemos cómo cobrar con tarjeta?
Si nos piden factura, peor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es buscar los canales para que la gente no quede excluida. Hoy por hoy tener una terminal de tarjeta es relativamente fácil, pues así lo dice uno que vive en la ciudad. Para la gente que vive en el campo sigue siendo muy complicado. Entonces, pero hay maneras, sí se puede, nada más que hay que buscar la forma. Nosotros dentro de la red tenemos nuestras propias figuras jurídicas para cubrir a las compañeros y compañeros que no la tienen. Es que me pidieron una factura y podría yo vender 200 tamales, pero no tengo cómo sacar la factura. Tenemos cooperativa, tenemos asociación civil, tenemos sociedad civil, tenemos manera de nosotros comprarle el producto y revenderlo y pasarle toda la ganancia a la señora, para que no pierda la venta, en lo que ella logra darse de alta como persona física con actividad empresarial, porque eso sería lo ideal. Racismo cultural, ese es un gran problema, esa tendencia que tenemos en este planeta a globalizar todo y a pensar que lo único que vale la pena es lo industrial. Y en un lugar como la Mixteca, ¿cómo pega eso? Teniendo la cultura que se tiene, teniendo las raíces tan profundas de esta cultura y que no sepamos apreciar lo mixteco y que cuando lo tenemos enfrente lo despreciemos. Ay, ni modo que me ponga guaraches, qué vergüenza, pues ni que fuera qué, ¿no? Ay, jarabe mixteco, mi prima está loca, que le encantan esos relajitos de la Guelaguetza. Porque la verdad es que así lo decimos. Tenemos muy poco sentido de pertenencia en general, no estoy culpando a los mixtecos, esto pasa en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza global que nos dice que lo bonito de comer es hamburguesa. ¿Cómo es que voy a comer chile ajo? Pues ni que qué, ¿no? Mi abuelita come eso, ¿no? Yo no. Ese problema de ese racismo cultural que tenemos contra nosotros mismos, ¿no? Es una cosa que realmente hay que vencer. ¿Por qué? Porque se nos impuso. Ahora, y les digo de lo menos, porque los oaxaqueños y las oaxaqueñas solemos tener mucho orgullo. La verdad es que nos gustan nuestras cosas, pero tenemos un poco que meterle más. Porque cuando vienen los especialistas a hablarnos de nuestras cosas, es increíble lo poco que conocemos. Y la verdad es que siendo herederos de una cultura ancestral tan importante como la mixteca, no nos podemos dar el lujo de no conocerla. Hace algunos años pusieron una gran exposición magna en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Esplendor de la Mixteca. No manches, o sea, uno entraba ahí y decía, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo me gustaría ser mixteco para poder presumir todo esto? Los museos de México, el Museo de Antropología está lleno de maravillas mixtecas. La orfebrería de Monte Albán de la Tumba 7 es mixteca. O sea, son cosas que realmente nosotros deberíamos decir, híjole, qué heredero de qué soy, ¿no? Entonces, como lo sabemos que ahí está, sí tenemos que avanzar en esto del racismo cultural. Usar nuestras cosas es nuestro mayor orgullo. Y finalmente el desarrollismo industrial, ¿no? El seguir pensando que todo lo que pasa por una fábrica es mejor que lo que la gente hace a mano. Y ese también, ¿no? Esa cuestión de acabar siempre regateándole al artesano, porque pues lo hace él, ¿no? Ay, pues sí, es el de aquí a la vuelta, ¿no? Hay que ver a las mujeres mixtecas del área de la Mixteca Alta de Nochistlán, también por aquí se da mucho, teje y teje, ¿no? Todo el tiempo están tejiendo su palma y lo hacen con una habilidad maravillosa. Y eso porque lo están haciendo, digamos, ya de rutina, porque cuando una maestra tejedora de palma se pone a hacer las cosas que hace, son calificadas de piezas de grandes maestras del arte popular mexicano. Unos tenates hermosísimos, que miren lo que puede alcanzar a valer uno de esos tenates en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, todo esto son obstáculos que hay que superar para en su momento decir, claro que vale la pena pagar un valor agregado por un producto que es genuino, por un producto que viene de la tierra, por un producto que tiene carta de presentación. Y nada más, y sobre todo porque ahorita hay muchos jóvenes de este lado, otro ejemplo, ¿no? Si yo voy a Oaxaca, a la central de abastos a comprar frijol, lo que más venden es un frijol que se llama frijol Michigan, que viene de Veracruz, no viene de Michigan, viene de Veracruz. Ese frijol negro de Veracruz es un gran productor de frijol, va a valer en el mercado a precio actual unos 30-35 pesos el kilo. Pero junto al costal del frijol Michigan está el frijol mixteco, también un frijol negro más pequeñito, un frijol muy bonito y muy sabroso. Este cuesta
55, 60 pesos el kilo al menudeo. Entonces, cuando una gente va a comprar frijol, en lo primero que se va a fijar es en el precio. Pero si tú lo que quieres es comer la auténtica cocina tradicional mixteca y le quieres poner el frijol Michigan en lugar del frijol mixteco, pues ya no es auténtica. Entonces, ¿quién es capaz de pagar esa diferencia? Pues el que quiere comer lo que es realmente auténtico. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que los productores de frijol mixteco están vendiendo su kilo de frijol en 12 pesos, en 15 pesos. Eso es lo que más cobran. Cuando nada más de irse de aquí a Oaxaca, ya cuatruplicó su precio a 60 pesos. O sea que sí hay un buen margen de negociación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le decimos al productor mixteco: compañero campesino, ¿cuántos kilos va a sacar usted? Pues voy a sacar 100 kilos, perfecto. A ver, señores restauranteros, aquí tengo 100 kilos de frijol mixteco. Este frijol mixteco va a salir al mercado a 40 pesos, igual que el frijol Michigan, o a 30 pesos para competir. El frijol se vende en 15 minutos. El señor ganó el triple de lo que ganaba con el coyote o con el acaparador. Y ahora sí el restaurantero va a poder preparar comida mixteca genuina. Ese es más o menos el mecanismo. Adelante, por favor. Adelante. Entonces, bueno, nosotros con este tipo de redes lo que buscamos es facilitar la comercialización, el desarrollo de habilidades, crear una identidad entre todos los que pertenecemos a la red, fomentar igualdad de oportunidades y promover la diversidad, porque cada cocina, cada lugar tiene su propia cocina. Imagínense qué bonito es cuando hicimos la primera presencia de mujeres de Yanguitlán en una muestra de cocina mixteca en la ciudad de Oaxaca, en donde les recomendamos a las señoras que trataran de llevar pues digamos, la ropa con la que ellas se sintieran más a gusto y más guapas, ¿no? Y una de ellas dice, pues yo en mi casa tengo el traje originario de mi abuela, ¿no? Pues que como ya no se usó, yo lo guardé. Dice, yo podría llevar ese traje. Ay, señora, pues sería un honor que usted usara el traje de su abuela, ¿no? Y sacó un traje tan bonito de huipil. O sea, decíamos, ay, había huipiles en Yanguitlán, ¿no? Pues claro que había huipiles en Yanguitlán. Y la vecina dice, pues yo también tengo el de mi abuelita. Bueno, resultó que la mayoría de las señoras tenían su traje, pero lo tenían guardados en baúles. Lo sacan, se los ponen, bueno, el exitazo, ¿no? Evidentemente que la presencia de las señoras es muy digna, es una presencia integral y es algo que enaltece lo que decíamos, ¿no? La identidad, promover ese orgullo de pertenencia y hacer rescates, ¿no? Adelante, por favor. Adelante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos, no? Nos coordinamos. Aquí estamos trabajando, aquí por ejemplo en Huajuapan, trabajamos con la autoridad municipal, trabajamos con el gobierno del estado de Oaxaca y trabajamos con el gobierno federal. Además de hacer esta coordinación interinstitucional, aquí tiene que ver Secretaría de Turismo, Secretaría de Economía, Secretaría de Cultura, el Instituto de las Mujeres, el Instituto de Asuntos Indígenas. Tenemos más de 9 secretarías del gobierno del estado haciendo una coordinación, cada una viendo de qué manera puede beneficiar a los emprendimientos. Investigación aplicada. Nosotros los especialistas vamos a los lugares y hacemos diagnósticos para ver cuál es la situación real. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una lista de 35 platillos tradicionales mixtecos. De esa lista de 35 platillos, que son un ejemplo apenas, tenemos más de 70 ingredientes que se cultivan en la mixteca, entre chiles, maíces, tomates, frijoles y un largo etcétera, ¿no? Aquí en la mixteca hay mucha cocina, muchos ingredientes de recolección, hay muchos quelites, hay muchos insectos, cosas que la gente recolecta, hongos en tiempos de lluvia. Y de todo eso vamos haciendo nosotros un diagnóstico, un estudio, y así sabemos qué es lo que se necesita, dónde se cultiva, quién lo cultiva, qué se puede comprar en el ámbito local, etcétera. Hacemos un intercambio de saberes porque, como les digo, nuestros diálogos son también los emprendimientos los que nos vienen a platicar. A ver, señora, cuénteme cómo teje su palma. Y ahí nos enseñan, ¿no?, cómo le hacen con la palma. Que ahora la mayoría no teje palma, teje plástico, porque la palma está en peligro de extinción. Y ahí es donde nos vamos comentando. ¿Y cómo es la tradición en su pueblo? ¿Y cuándo son las fiestas? ¿Y cómo son los maromeros? ¿Verdad? ¿Cómo son
los danzantes, los grupos de música, que hay unas cosas maravillosas en la Mixteca, ¿no? Y nos damos ese intercambio de saberes. Invitamos especialistas a que nos cuenten un poco cómo eran los mixtecos en la antigüedad, qué cosas fueron capaces de crear los mixtecos, ¿no? Transferimos las tecnologías según el giro. Por ejemplo, los del INIFAP que les dije desde un principio, que son los agrónomos, vienen con los campesinos para decirles cómo pueden aprovechar mejor su milpa, porque de donde nosotros sacamos ingredientes no es de los grandes monopolios de cultivo, sino de la milpa como cultivo tradicional, cómo hay que voltear la tierra, cómo hay que fertilizarla, dónde se siembran los árboles, dónde se siembran los magueyes, una cosa bien bonita, el aprendizaje del campo. Y finalmente la promoción y la comercialización. Cómo se desarrolla una marca, cómo se le da un logo, cómo se le da una imagen, dónde se registra eso, de qué manera puedo tener los permisos para que aparezcan mis etiquetas completas, darle la confiabilidad al cliente final. Y yo se los digo de oquis, pero hay mixtecos que desde hace mucho tiempo venden en Estados Unidos, venden en Canadá, venden en Europa, hay gente muy avispada. Y estos amigos que ya están haciendo esa comercialización le enseñan a los otros cómo le hicieron, ¿no? Adelante, por favor. Bien, entonces, de esa manera es como nosotros tratamos de llevar un proyecto de investigación académica al campo. ¿Cómo le hacemos nosotros entonces para aplicar esto? La verdad es que este es un trabajo que a mí en lo personal me da muchas satisfacciones, pero hay que reconocer que es complicadísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar siempre pendientes de que el ánimo de la gente no decaiga, porque son tantas las necesidades en el día a día que es muy difícil seguirle el ritmo a esto. Por lo tanto, nosotros no abandonamos a nadie. Tenemos en nuestra red de emprendimientos de la Mixteca gente monolingüe de mixteco. Tenemos gente que no sabe leer y escribir. Tenemos gente que vive en comunidades bastante alejadas y sin embargo a nadie se le deja fuera de la red. Hay una suerte de solidaridad que hace que siempre haya quien esté dispuesto a buscar al emprendimiento más débil para ayudarlo a salir adelante. Y la verdad, queridos escuchas, esto no es difícil cuando estás en una sociedad como la Mixteca, que está acostumbrada a la solidaridad y que está acostumbrada a cerrar filas con los más débiles. Esos son los rasgos del humanismo que ustedes como mixtecos no han perdido y que ayudan mucho a salir adelante. En ese sentido, yo los invito a que si les interesa ese tema, se acerquen con nosotros, por favor. Es muy sencillo. Cocina y Tradición de México está en las redes sociales, nos pueden buscar en Instagram, nos pueden buscar en Facebook y a partir de estas dos redes hacer contacto con nosotros. Podemos hacer muchas cosas, desde contarles el chisme completo hasta transferir tecnologías o que nos cuenten cuál es su idea. ¿Qué quisieran hacer, chicos, después a lo largo de sus vidas? Si a ustedes esto les suena que les puede interesar, escríbanos y con mucho gusto los apoyamos a que sigan adelante. Les agradezco muchísimo su atención, que tengan una excelente tarde. Bueno, sí, pues bien, en lo que, pues aquí hay algunas preguntas interesantes, sobre todo para, hay sobre todo de alumnos, qué cantidad, a ver, bueno, qué curioso esta, se gana bien estudiando la gastronomía, ajá, vamos a ver aquí algunas, gracias. ¿Cómo podemos lidiar con la gentrificación sin afectar al turismo del estado? Preguntota, ¿no? En realidad, fíjense que la gentrificación es un fenómeno que hace que gente que tiene poder económico y que vive fuera de nuestra comunidad pueda venir a nuestra comunidad e implementar un modelo de negocio exitoso por varias razones. La primera, porque tiene el poder económico, y la segunda, porque tiene una visión de negocio diferente a la que tenemos a nivel local. Lo que pasa con la gentrificación es que no solamente modifica los ambientes, sino que suele ser bastante excluyente con la gente local. Por eso la gentrificación es un fenómeno muy criticado.
Yo creo que una cosa que podemos hacer, voy a contestar muy brevemente, obviamente, pero una cosa positiva que sí podemos hacer es involucrar a los gentrificadores en el ambiente social local, porque eso se hace muy poco. Al gentrificador se le rechaza de entrada, porque luego sí son bastante sangroncitos, pero no siempre, ¿no? Hay gentrificadores que tienen toda la disponibilidad, si tuvieran mayor posibilidad de hacer vínculo con los que estamos en el lugar, porque finalmente un gentrificador bien podría involucrarse en todas las tradiciones, costumbres, usos que tenemos en una comunidad, si nosotros también estamos dispuestos a incluirlo, ¿no? Pero la gentrificación es un fenómeno que difícilmente se puede frenar. Lo que sí se pueden frenar son los efectos negativos si los hacemos partícipes de su impacto. Muy bien. ¿Cuál es su fuente de financiamiento y qué nos puede decir sobre el plagio? Bueno, fuente de financiamiento, como nosotros somos académicos, nuestra única fuente de financiamiento es el CONACYT. Hay un fondo sectorial en el CONACYT, son fondos estratégicos para el apoyo de los grandes programas federales. En este caso, este estudio, esta iniciativa está vinculada al programa Sembrando Vida. O sea, de lo que se trata es de que los campesinos puedan formar parte de esta red y encuentren a través del turismo una salida para sus productos agrícolas. Lo que nosotros estamos dando es una oportunidad de que se dé ese comercio, pero lo que hacemos es que pasamos de la materia prima al producto cocina tradicional y del producto cocina tradicional pasamos al escenario turístico. Claro que además de esto nosotros tenemos otras fuentes de venta o de comercialización de producto agrícola. Por ejemplo, en Oaxaca tenemos una red de 280 restauranteros y esos 280 restauranteros son clientes que tienen la mano para productos que salen de la Mixteca. Por ejemplo, viene la temporada de pitahaya, un producto, ¿no? Y de repente empiezan a salir cajones y cajones y cajones de pitahaya. Entonces lo que hacemos es que se avisa entre los restauranteros que empezó la temporada y se hace una red de comercialización directa. Entonces durante una temporada la pitahaya está presente en dulces, en aguas, en postres, en un largo, etcétera, ¿no? Y es así como se va desplazando el producto. Así como ese ejemplo con cualquier otro producto que venga del campo. Pero la fuente de financiamiento nuestra es única y exclusivamente los fondos del CONACYT, que son bastante pequeños, ¿no? ¿Cuál es el requisito para formar parte de la red de la que usted nos habló? Y felicidades por la exposición. Muchísimas gracias. Para pertenecer a la red lo único que se necesita es presentarse en las reuniones, es decir, hay una convocatoria abierta, se puede acudir a la oficina de turismo del municipio de Huajuapan de León o buscándonos en las redes, como les acabo de decir, ahí nos piden la información para entrar a la red. Se llena un registro y se presenta uno a un curso taller para los emprendimientos. En esta ocasión, este año, vamos a hacer un curso taller en Santo Domingo, Yanguitlán, y lo vamos a tener en el mes de julio. Entonces, si la gente le quiere dar seguimiento, ya sea que entre a ese curso, la idea de entrar a ese curso taller es que al finalizar el curso tienen una constancia de valor curricular y además tienen el distintivo para pertenecer a la red con sabor mixteco, que es la que pertenece aquí. Eso le sirve mucho a los negocios, pero por ejemplo a los muchachos, a los más jóvenes, a los estudiantes, les sirve entrar a todo nuestro seguimiento de capacitaciones en línea, porque además nosotros damos una capacitación a modo. Por ejemplo, si en la red nos dicen, es que no entendemos qué onda con el Instagram, entonces se trae a un experto en Instagram que les habla específicamente de eso y les dice dónde apachurrarle y cómo ponerle y cómo hacerle para terminar haciendo un buen uso del Instagram. Otros nos dicen, es que no sé de contabilidad, les traemos al contador y así. Es a la medida de las necesidades de cada quien, pero para entrar, solo búsquennos en las redes, pidan pertenecer a la red, llenan su registro y eso es todo. Es absolutamente gratuito. Bueno, sí cuesta, pero lo está pagando CONACYT, ¿no? El seguimiento a un emprendimiento, pues ahora sí que si lo hicieran por fuera les saldría como en 8,000 pesos. Aquí no les cuesta nada porque CONACYT ya pagó, ¿no? Tiene, digamos, becas, ¿no? Este año nosotros esperamos meter 50 nuevos emprendimientos, nada más que se junten, ¿no? Nos insisten mucho en esta última pregunta, doctor. Dice, todas estas actividades de las que nos habló, ¿desde cuándo se están realizando? Y cuando se tengan resultados, más bien, ¿cuándo cree usted que se tendrán los resultados? Sí, de hecho, esa ha sido un camino largo y tortuoso. Nosotros como esta fase del emprendimiento de cocina y tradición, ya vamos para el tercer año en la Mixteca. Empezamos en el 2022.
Nosotros este año vamos a tener grandes logros. El primero es que por primera vez se van a entregar constancias y se van a entregar distintivos. Eso va a ser entre el mes de junio y el mes de julio. Para el mes de septiembre, los emprendimientos que ya demostraron tener el producto o el servicio listo para vender van a aparecer en las redes sociales y van a tener acceso a las tiendas virtuales. Y el tercer momento importante de todo esto es cuando estos emprendimientos puedan participar en las grandes ferias turísticas nacionales. Este año vamos a tener 3 escenarios muy importantes. El 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, en un encuentro en la ciudad de Puebla. El 29 de septiembre, que es el Día Nacional del Maíz, en Los Pinos, en la Ciudad de México. Y el 16 de noviembre, en el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Son como los 3 grandes eventos en donde esperemos que los emprendimientos mixtecos ya estén presentes. El año pasado ya hubo una primera presencia mixteca en una feria de turismo que tuvimos en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, y es así como vamos abriendo los canales. También otra noticia es que este año se abre la tienda virtual, la tienda física. En la ciudad de Oaxaca vamos a abrir una tienda de cocina y tradición de México, en donde los productos de Consabor Mixteco se van a encontrar ya ahí físicamente, y la venta es directa del productor al consumidor. Todo eso va a pasar este año. No, doctor, pues muchísimas gracias por esta visión diferente de lo que tenemos realmente del turismo y sobre todo la fuerza que puede tener la riqueza de la Mixteca con la visión que usted nos está dando. Es mover todos estos productos que por años nuestros artesanos, los cocineros se han anquilosado en su economía y no han podido superar otra barrera. Pues a nombre de nuestra universidad, doctor, le agradecemos su exposición y le entregamos este reconocimiento. Por favor, les pido un aplauso para el doctor. Muchas gracias, doctor. Un reconocimiento firmado por nuestra rectora y le agradecemos no solo su exposición, sino todo el trabajo que está realizando por la Mixteca con esta nueva visión, con esta nueva fuerza académica que creo que nos hace falta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y los esperamos esta tarde, la Orquesta Filarmónica de Tlaxiaco, José Alonso Pajares, en concierto a partir de las 6 de la tarde.